quiero que de alguna manera podamos mirar esta parte tan hermosa acerca de Dios. Porque Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él se manifestó y se reveló a través de Jesús como Padre. Yo siempre he estado pensando en esto. Dios quería hacerlo a través de Adán. Lo que pasa es que Adán paró el proceso por el pecado. Pero siempre fue la voluntad de Dios de relacionarse con nosotros como Padre. Adán fue creado como hijo de Dios. No solamente fue un hombre, sino que la palabra nos dice en Lucas, dice Adán, hijo de Dios. O sea que Dios, cuando visualizó al hombre en su creación, lo visualizó como un hijo. Un hijo que iba a representar al Padre en lo creado. En otras palabras, un hijo que iba a administrar la creación con el carácter, con la revelación y con la imagen de aquel que lo había creado, que era su Padre. Eso es muy importante, porque creemos como que Dios cambió de plan. Dios no cambió de plan. Hubo una interrupción. El pecado trajo una interrupción. Y por eso Dios tiene que esperar entonces el postrer Adán, Jesús, que dice, yo he venido para revelar al Padre. O sea, su misión fue esa. Y por eso cuando Él se iba de la tierra, en Juan, le dice a su discípulo, así como el Padre me envió, así yo también lo envío a vosotros. En otras palabras, el Padre nos comisiona a través de Jesús para que ahora nosotros también podamos entonces revelar el corazón del Padre. Y por eso en este día yo quisiera continuar hablando de mi relación filial con Dios. Ahora, una de las cosas que hemos declarado, que hemos dicho, es que cuando hablamos de este concepto, nosotros en nuestro intelecto lo recibimos. Si yo le pregunto esta mañana a cada uno de nosotros, ¿cuántos saben que Dios es nuestro Padre? Todo el mundo levantará las manos. Está bien, pero Dios quiere que sea más que un conocimiento. Dios quiere que sea una experiencia y una realidad y una vida. Entonces, para eso, Dios tiene que bregar internamente en nosotros para desarraigar toda orfandad en nuestras vidas. Entonces, la persona que tiene que hacer eso, esa evaluación, es usted, porque usted es el que se conoce por dentro. Usted es el que siente, usted es el que sabe lo que siente, lo que mira, cómo usted mira la perspectiva de lo que usted hace día a día de acuerdo a la revelación de que Dios es su Padre. Eso es muy importante, porque usted tiene que hacer usted tiene que hacer la evaluación. ¿Estoy yo caminando y viviendo de acuerdo a lo que yo entiendo que yo soy y que es Dios como Padre para mí? Entonces yo tengo que mirar, y yo le voy a ayudar a algunas cosas que yo he escrito de mirar ciertos aspectos de nuestra vida diaria que nos van a ayudar a entender cómo nosotros enfrentamos esas realidades y si verdaderamente la estamos enfrentando desde una perspectiva de hijo. Entonces es como una autoevaluación que tenemos que hacer. Y nosotros estuvimos hablando un poquito en cuanto a eso porque nos dimos cuenta de algo bien importante que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1,
versos 2 y 13. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjeme, la palabra potestad, la palabra poder, nosotros la traducimos mucho como en el griego, es la palabra dunamos, que es donde viene la palabra dinamita. Yo estuve haciendo una investigación, ayer pude hacerlo un poquito más. Los que inventaron la dinamitas fueron los chinos, pero el que hizo la patente fueron unos europeos en el 1860 y algo. O sea que cuando la palabra dunamos fue usada en el antiguo, en la época de Cristo, no estaba en la memoria de ninguno de ellos la palabra dinamita. Porque nosotros hablamos de poder. ¿Qué es lo que? Poder, dinamitas, dunamos, el poder de Dios. Ellos no estaban pensando en eso. Porque en el tiempo, en el 1800 fue que la dinamita fue inventada. O sea, ¿qué estaba en la mente y en el corazón de Dios y en la cultura de aquel tiempo acerca de la palabra poder o dinamita o dunamos, ¿no? Que no es la palabra dinamita, sino la palabra poder? Porque en aquellos tiempos la palabra dunamos, de ahí se viene la palabra dinastía. Entonces lo que ellos estaban pensando cuando estaban diciendo Dios nos dio poder, no es una dinamita, ¡boom!, para explotar. No, Dios nos dio la gracia de ser parte de su dinastía, de su linaje. Eso es algo bien sublime. Porque lo que Dios estaba pensando no era simplemente un poder, no como nosotros lo miramos, como una fuerza, sino como un derecho legal. Y eso es lo que dice aquí, ¿no? Dice, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser ¿qué? Hijos. Le dio el derecho de ser del linaje, de la dinastía de Dios, si lo podemos poner de esa manera. O sea que Dios, en su amor y su misericordia, nos dio esa potestad. Pero dice una tremenda verdad, que eso no fue causado por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, ni por sangre humana, sino de Dios. O sea, en otras palabras, esa palabra sino de Dios, sino por voluntad de Dios. Dios es el que nos escogió para que nosotros seamos parte de su familia. Qué tremendo. Usted no dice, no fue engendrado, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no vienen por un linaje natural. No son engendrados por voluntad. No fue algo que usted decidió. Esto es muy importante porque mucha gente dice, no, yo decidí seguir a Cristo. No, usted no decidió. Dios decidió por usted para que usted le sirva. Él tocó su corazón, abrió sus ojos, abrió su entendimiento, dio su gracia, le dio su poder, le dio la sabiduría. ¿Para qué? Para que usted entonces pueda decir, yo quiero seguir a Cristo. Pero eso no lo eligió usted, eso lo eligió Dios por usted. Así que si en esta mañana usted está en este lugar y usted tiene la capacidad de adorar a Dios, de bendecir a Dios, de tener un entendimiento de lo que Dios es porque eso fue hecho por la voluntad de Dios, no por la voluntad suya. ¿Tengo algún testigo? Esto es muy importante porque mucha gente le quiere añadir a la cruz. Y ayer yo estuve viajando, manejé 8 horas para estar aquí, ¿no? 4 para ir y 4 para venir. En un día, en menos de 24 horas, y prediqué 2 veces. Y cuando yo venía en el camino, yo venía meditando en el Señor, porque venía adorando. Y muchas veces nosotros queremos añadirle a la cruz algo. Cada vez que tú crees que tú pones algo en el proceso de lo que Dios destinó para ti desde la eternidad, tú le estás añadiendo la cruz. Todo lo que tú has recibido ha sido por la gracia y la misericordia de aquel que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé cómo más decirlo, pero si tú estás aquí en este día y Dios ha abierto tus ojos
aprovéchalo, porque es la gracia, el favor y la misericordia de Dios para ti, para que tú le ames y le sirva con todo tu corazón en el nombre de Jesús. Amén, déselo fuerte, se lo va a dar ese aplauso fuerte a Jesús. Así que Dios nos dio esa gracia, pero Dios quiere que esa gracia se manifieste en nuestro hombre interior. Y una de las cosas que estuvimos hablando es la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Dios? Muchas personas tienen una imagen de Dios, una imagen de que es un Dios que no, que está con la espada para matar a la gente. Claro, yo sé que Dios es justicia y Dios va a juzgar la tierra y Dios va a juzgar los impíos, pero ¿cuál es la imagen que yo tengo de Dios, lo que estamos aquí sentados en este día? Y yo creo que estamos claros, ¿no? Diga conmigo, Dios es mi Padre. Esa es la imagen que yo tengo de Dios, Él es mi Padre. Y cuando entendemos esa imagen, entonces nos podemos relacionar. Y por eso, cuando tenemos esa imagen de Dios, entonces podemos entender que nosotros podemos depender de esa gracia del Padre. Podemos entender que Dios, no, como decía ahorita la palabra, la pastora cuando ministraba, Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Nada. Diga conmigo, nada. ¿Nada qué? Nada me faltará. Es increíble. Yo no sé si lo dije acá, pero cuando estaba predicando ayer, le dije a los hermanos, no, lo dije fue en una reunión acá, no fue en la iglesia. Yo no sé cómo explicarlo teológicamente, pero el Señor me dijo, tú sabes que el Padre Nuestro está en el Antiguo Testamento. Y yo, oh, sí. Y entonces, tú sabes, las antenitas se le paran a uno y dice, ¿cómo es eso? Sí, porque cada vez que caía maná en el desierto, Dios estaba diciéndolos a los israelitas, yo soy tu Padre y yo te doy el pan cada día. Eso no es lo que dice el Padre Nuestro. Danos hoy que. ¿Dónde Dios hacía eso? En el desierto, todos los días caía pan. Ahí, esa es la manifestación de Padre para Israel. Y por eso la gracia divina tiene que enseñarnos, hermanos, que nuestra dependencia tiene que ser de Dios. La dependencia tiene que ser de nuestra relación con Dios. Que nosotros no pensemos que nosotros vamos a proveernos por lo que hacemos. Lo que hacemos nos ayuda a incrementar lo que Dios nos ha dado. Pero todo lo que Dios hizo, cuando hizo la creación, era suficiente para todo el resto de la humanidad en la tierra a través de las edades. Dios creó una semilla de aguacate. Y hay 100 millones y pico de mexicanos que comen aguacate todos los días. ¿Cuántas semillas hizo? Eso lo más contando los mexicanos. Imagínense lo que nos gusta, los caribeños. Pero ¿cuántas semillas de aguacate hizo? Vamos, ayúdeme, ¿cuántas hizo? O sea, Dios no hizo dos creaciones. No, Él hizo una. ¿Cuántos hombres hizo Él? ¿Y cuántos vemos ahora en la tierra? Billones. Ahora vivo, ¿no? Pero han pasado muchos a través de la tierra. ¿A qué me estoy refiriendo? Que cuando Dios creó todo, solamente Dios le tomó un solo acto de creación. Esto es bien difícil para nosotros a veces ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, porque creemos que tenemos que esforzarnos y hacer algo para poder recibir provisión. Tu esfuerzo y tu trabajo no es para proveer lo que ya Dios creó, porque ya está hecho. Es simplemente para Dios multiplicarlo y darte una porción de esa multiplicación para tu vida. Porque si yo agarro la semilla de aguacate y yo soy un
y tengo una finca, ¿qué hago? Yo siembro la semilla y de esa semilla me va a salir un árbol de aguacate y ese árbol de aguacate me va a dar 200, 300, 400 aguacates y de esas 400 aguacates voy a tener 400 semillas más y si siembro esas 400 semillas más ahora voy a tener, no, 401 árbol de aguacate y cuando 400 árboles de aguacate comiencen todos a dar aguacate, imagínense cuánto aguacate hay. O sea que un acto de la creación trajo toda la provisión para nuestras vidas. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Trabajar de acuerdo al modelo de Dios. Para que cuando yo trabaje no esté afanado por mi provisión, sino que esté consciente que lo que necesito ya ha sido creado y que a través de mi trabajo lo voy a multiplicar. Por eso Dios puso al hombre en el huerto, para que trabajase y lo labrase, para que lo cuidase y lo labrase. Entonces tú tienes que cuidar lo que Dios creó. Por eso no, cuando cuidamos lo que Dios creó, entonces nuestra provisión está segura. Esto es bien difícil a veces nosotros que venimos de un contexto hispano. Venimos de hogares, yo nací en La Joya, en una choza, en una casita ahí donde vivía mi abuela. Y digo, ¿y cómo uno puede salir de esa mentalidad? Esa mentalidad de sobrevivencia. Tengo que sobrevivir. Tú vas a superar eso cuando tú comiences a mirar a Dios como Padre. Y cuando tú lo miras como Padre, tú vas a entender que Él ya creó todo lo que tú necesitas. Y que simplemente tú tienes que trabajar no para obtener lo que tú necesitas, sino para multiplicarlo, para que haya para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu descendencia, desde ahora y para siempre, porque Él es tu Padre y Él es tu proveedor. Así que no se levante mañana y diga, yo no voy a trabajar. ¿Oíste lo que dijo el pastor? No fue eso lo que dije. Sí, porque alguien se puede quedar durmiendo. No, ya Dios hizo todo, me voy a quedar durmiendo. No. O sea, el trabajo, Dios le llama trabajo a comer, porque tú tienes que abrir la boca y masticar. O sea, trabajar. Amén. Tenemos que hacer una parte nuestra. Pero la parte nuestra no es para crear nada, ya está creado. La parte nuestra es para multiplicar lo que Dios nos ha dado. Ahora, yo quiero que podamos identificar en esta parte el motivo del servicio. Vaya conmigo a Juan capítulo 13. Quiero que veamos algo en cuanto al servicio. Juan capítulo 13, verso 1. Aquí hay una historia que nosotros conocemos mucho, pero tiene que ver mucho con la motivación con la cual yo sirvo. Yo puedo servirle a Dios como un huérfano, o le puedo servir a Dios como un verdadero hijo. Entonces vamos a ver algo aquí juntos. Si usted no tiene su Biblia, acérquesele a alguien que esté al lado y lea conmigo, porque no tengo la vista fija para eso. Y quiero que veamos un acto de Jesús en cuanto al servicio. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, verso 1, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿a dónde iba a pasar? Al Padre. Toda la revelación de Dios es Padre. Él sabía que Él volvía ¿a dónde? Hacia su Padre, al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué le había dado Dios? ¿Algunas? Todas. Nuestra relación con Dios tiene que estar basada en este concepto, padre-hijo, padre-hijo. Dios le entregó ¿qué? Todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? Al Hijo. Por Él, para Él y por medio de Él fueron hechas todas. O sea, el modelo de Dios es que si Él tiene un hijo, Él no le da la mitad. Eso es lo que Dios está diciendo, aunque está hablando de Jesús aquí. Pero cuando habla de nosotros como hijos de Dios, lo dice en Efesios, no lo dice. Dios nos bendijo con, vamos, ayúdame, ¿con qué? Con toda ¿qué? Bendición espiritual. Es el mismo concepto. O sea, Dios no se sabe entregar a medias. Si Él es padre y tú tienes una relación de hijo, Él no te retiene nada. Él te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es el mismo concepto. Ya Dios te dio la bendición ¿de qué? De darte todo. Y por eso aquí dice, Jesús sabiendo que el Padre le había entregado todo. Miren lo que hace. Esto es poderoso, porque si no entendemos esto, vamos a servir en la casa de Dios, pero vamos a servir con un espíritu de orfandad. Y cuando servimos así, aunque lo hagamos con sacrificio, no va a tener el resultado en nuestros corazones de cómo debe de activar en nosotros el amor y la plenitud del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Ahora, fíjese bien. ¿Qué es lo primero? Que el Padre le había ¿qué? Dado todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios iba. Entonces él sabía de dónde venía de dónde él había venido, de dónde él había sido engendrado, y él sabía hacia dónde iba para atrás. Tú fuiste engendrado por Dios. Amén. Fuiste engendrado por el Padre. ¿Y hacia dónde vas a volver? Al Padre. Entonces Dios sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dios sabe que somos de Él y que volvemos ¿a quién? A Él. Y miren lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Y se levantó, verso 4, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo? Él estaba haciendo algo tremendo, espectacular. Él estaba sirviendo a los discípulos, pero lo estaba haciendo desde una perspectiva de entendimiento de que Él era el Hijo de Dios. Él no lo estaba haciendo desde una perspectiva emocional, sino él sabía que él había venido del Padre. Él sabía que el Padre le había entregado todo, y por cuanto el Padre le había entregado todo, porque había venido del Padre y iba a volver al Padre, él tomó la toalla y les lavó los pies a los discípulos. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? En otras palabras, Jesús sabía exactamente cuál era su identidad. Y él sabía que aunque le lavara los pies a los discípulos, eso no le quitaba ni lo hacía menos delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, sino delante de ¿quién? De sus hermanos.
Ahora, muchos de nosotros, cuando vemos este pasaje, ¿cómo se llama? Dice, ay, mira qué lindo Jesús, qué humilde, le lavó los pies. No, porque lo que lavaban los pies en aquel tiempo eran los esclavos, eran los sirvientes. Yo soy profesional. Muchacho, tú no sabes, yo fui a la universidad. Y le voy a servir a ese hermanito que llegó aquí los otros días, que era un borrachito. Oh, no. Yo soy de la alta jerarquía. En Dios, tu servicio a Dios viene desde una perspectiva desde que tú sabes lo que tú eres. Y como tú sabes lo que tú eres, entonces tú no miras a los demás como menores a ti, sino que al contrario, tú te humillas y dices, yo le voy a servir a Dios, no desde una perspectiva de inferioridad, no desde una perspectiva de siervo, le voy a servir a Dios porque Él es mi Padre, yo soy su hijo, Él me ha entregado todo, sé que yo nací de Él, fui engendrado por Él, yo vuelvo a Él porque yo salí de Él, yo tengo que volver a Él, por lo tanto, le voy a servir a Él con todo mi corazón y lo voy a hacer, todo lo que me venga a las manos, lo voy a hacer con una integridad y lo voy a hacer con una conciencia de que el que yo limpie la silla no me hace menos, el que yo tal vez no suba hasta ver aquí al púlpito no me hace menos, no importa si yo limpio los baños, cuando yo vengo limpio los baños y nadie me está viendo, yo sé que lo estoy haciendo para mi Padre. Déselo fuerte ese aplauso. Shatalabarreba. Sentí virtud que salió ahora de mí. ¿Lo estoy haciendo para quién? Para mi Padre. No lo estoy haciendo para que nadie me vea. Y ahí es el problema. Hay personas que solamente quieren ser vistos. Eso no quiere decir que yo un día no te voy a decir gracias. Yo un día lo puedo hacer. Pero si tú te sientes mal porque yo nunca lo he hecho, es porque Dios entonces me ha retenido para que tu motivación no sea porque yo te dé las gracias, sino porque tú le sirvas a Él verdaderamente. Yo a veces veo eso. A veces Dios, ¿no? Te detiene. No diga nada. No es que no estoy agradecido. Pero si tú sirves a Dios porque tú crees que le estás haciendo un favor a alguien, te quemaste. Tú le sirves a Dios porque tú sabes que Él te entregó todo. Que tú eres hijo, que tú eres una hija de Dios. Y por cuanto eres una hija y una hija de Dios, le vas a servir con todo tu corazón. Ahora, déjame coger dos elementos que yo sé que lo hemos tocado en las clases, en las casas de vida, pero yo lo quiero decir desde el púlpito porque hay algunos de ustedes que rehúsan ir a las casas de vida, no sé por qué. Pero bueno, déjeme ayudarle. Cuando Jesús hizo esto, lo hizo de una perspectiva de humildad. Por eso Pedro le dice, ¿y tú me vas a lavar los pies? Y él, mira lo que él le dice, déjame lavarte los pies ahora, porque tú ahora no lo entiendes, pero luego lo entenderás. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Cuándo Pedro entendió lo que Jesús hizo? Eso es muy importante, porque Jesús no dijo eso simplemente por decirlo. Un día lo vas a entender. Mire, Pedro se murió hace miles de años atrás. Yo estoy seguro que Pedro lo entendió y que Dios no se lo explicó a él, porque nosotros también teníamos que entenderlo nosotros aquí en esta mañana. O sea,
Cuando él retiene el conocimiento y la respuesta a la pregunta, lo que Jesús estaba era dilatando eso, porque él quería que nosotros también hoy, en este año, miles de años después, nosotros podamos entender lo que él hizo. Entonces, él tenía que retener la respuesta para luego revelarla. ¿Cómo él no la reveló? Porque para hacer lo que él hizo, todo lo que Jesús hizo requirió humildad. Ahora, la palabra de Dios dice algo bien tremendo. Y yo no sé cómo explicarlo. Y está bien, yo no tengo que saberlo todo. Yo me conformo con algunas cosas. Pero mira lo que dice de Jesús. Que Jesús no simplemente era humilde, sino que él era humilde de corazón. ¿Cuántos saben que hay una diferencia? Usted puede mostrar una actitud de humildad, pero eso no quiere decir que esa humildad emane del corazón. Él era humilde de corazón. Él era manso de corazón. Y es una gran diferencia. Porque para ser humilde de corazón, wow, usted tiene que estar bien claro que usted es un verdadero hijo de Dios. Porque la humildad le tomó a Jesús para él poder hacer lo que él hizo por nosotros. Él era Dios, él era rico, él estaba en el cielo, él tenía todas las cosas. Él se despoja, dice: ya no voy a ser Dios, ya no voy a estar con el privilegio de estar sentado a la diestra del Padre. Voy a descender sobre la tierra, me voy a humillar, y no solamente me voy a humillar, sino que me voy a hacer siervo de todos. Y no solamente me voy a hacer siervo de todos, sino que me voy a exponer para que me maten y para morir. No solamente me degradé de posición del cielo a la tierra, no solamente de la tierra vine, sino que dejé mi forma de Dios. Dejé mi forma de Dios, la dejé en el cielo, y cuando bajé a la tierra, bajé como hombre. Pero no solamente fue suficiente ser hombre, sino que me humillé hasta lo sumo, bajé hasta lo más bajo. ¿Para qué? Para que ahora yo pueda ser siervo de todos, y no solamente siervo de todos, sino que entregué mi vida por todos. Así que cuando él toma el manto y él se postra en la tierra a lavar los pies, él se estaba humillando, porque él era Dios, él era la representación exacta del Padre, él era el Hijo por el cual fueron creadas todas las cosas. Y cuando él se humilla delante de los discípulos, él lo que está diciendo, mira, él estaba diciendo: yo verdaderamente estoy mostrando un acto de humildad, porque mi corazón es humilde. En otras palabras, déjeme decírselo en un lenguaje sencillo: tu identidad como hijo debe de producir humildad en ti. Voy a decirlo de este lado. Cuando tú tienes una verdadera identidad de hijo, cuando tú sabes quién tú eres en Dios, debe de emanar una humildad en ti. O sea, ¿cómo yo sé que no estoy caminando en un espíritu de orfandad? Porque no soy orgulloso. Si tengo orgullo en mi corazón, es porque todavía estoy operando en un espíritu de orfandad. Soy huérfano. Porque el que está seguro, ¿quién es? El que tiene su identidad segura de quién es humilde. Yo hice un estudio de la palabra humildad, que la compartí con el grupo de las casas de vida. Y no importa que yo lo repita, y los que lo oyeron van a decir amén ahora, porque ya yo me la adelanté a algunos. La palabra humildad en los tiempos de Jesús era una porquería. O sea, si puedo usar un lenguaje, ¿no?
era algo, era algo bajo. Cuando decían una persona era humilde, no era que era, como nosotros lo tenemos en Latinoamérica, que vemos un hombre haraposo, con ropa vieja. Ay, qué hombre más humilde. Porque lo vemos por la apariencia. Pero en los tiempos de Jesús, la palabra humildad era una basura. Este es humilde. Eso es lo que es un pobre. Eso no sirve. La palabra humildad tomó una virtud positiva en el siglo IV. O sea, 400, 500 años después de Cristo, fue que la palabra humildad, a través de un monje católico, le dio un significado y lo hizo una virtud positiva. Por eso es importante a veces entender cómo las palabras eran usadas en aquel tiempo, porque la palabra humildad era alguien bajo. Por eso Jesús dice, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, descendió, bajó, se hizo hombre, se hizo humilde, se hizo menos, se hizo algo que no servía para alcanzarte a ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Qué tremendo es Dios, porque Él tenía la identidad de que si Él servía a Dios, que si Él se humillaba delante de los hombres, que si Él era tenido por basura, que si Él era tenido como una escoria en la cruz, que si Él era tenido como alguien que que era del vulgo, que era una persona que no tenía ninguna educación, Él no le importaba, porque Él sabía que Él estaba sirviendo al Padre, y Él sabía que aunque se humillara y pusiera su vida por nosotros, Él la podía volver a tomar. ¿Por qué? Porque el Padre le había dado todas las cosas. Entonces le dice a Pedro, tú después vas a saber por qué. Porque lo que Dios nos estaba haciendo a nosotros, yo tengo que revelarle eso a aquellos que van a modelar el ser hijo de Dios siglos después. Pastor, ¿qué usted me está diciendo en esta mañana? Que si eres humilde, que si eres un hijo de Dios, tu motivo de servicio tiene que ser de la identidad de hijo. Y para tener esa identidad, vas a tener que tener un corazón humilde. No vas a querer sentirte más que nadie. Perdone que machaque esto tanto, pero como tenemos todo el año para yo predicarle, yo quiero que esto se codifique en su espíritu. El punto aquí en esta mañana, no yo darle 10, 15 puntos, es que usted puede identificar si la orfandad se está manifestando en su servicio. Ese es mi punto en esta mañana. ¿Estoy sirviendo desde una perspectiva de huérfano? ¿O desde una función de huérfano? ¿O estoy sirviendo con una identidad de hijo? Para yo poder identificar eso, yo no lo puedo identificar, porque usted me puede engañar. Usted puede servirle a Dios y yo verlo, wow, qué lindo lo hizo, y yo sentirme agradado como pastor. Pero la motivación y de donde emana la perspectiva y la gracia en la cual usted sirve, solamente usted y Dios lo sabe, y el Espíritu Santo. ¿Está sirviendo usted porque hay gente que necesita eso? Hay gente que necesita que le den una... qué bien. Eso no quiere decir que yo no le pueda decir un día gracias. Lo que estoy diciendo es que si usted necesita eso para su motivación, entonces usted se debe de revisar. That's what I'm saying. Tengo que revisar. Porque si yo, que por ejemplo, si usted se enferma y yo no voy a visitar y usted se siente mal,
Yo me enfermé el otro día y usted no me visitó. O sea, me estoy dando a entender. ¿Cuánta gente se han ido de una iglesia? Me enfermé y el pastor no me fue a ver. Yo me enfermé el otro día y nadie me fue a ver. Estuve en emergencia y nadie me fue a ver. Claro, algunos llamaron, eso es verdad. No, yo, tranquila, tranquila. Déjeme ilustrar lo que estoy ilustrando. No estoy diciendo que no, algunos no llamaron, no preguntaron. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿usted me está entendiendo? Que desde alguna perspectiva, cuando lo vemos de allá para acá, no, porque el pastor tenía que hacer esto. Entonces, cuando el pastor le pasa algo, entonces, no voy a ir a la iglesia más. Es más, estoy tan herido. Rubén, quédate con la iglesia, me voy de aquí. No quiero ser más pastor, porque esas personas son malagradecidas. Agradezco que me llamen, claro. Me mandaron una sopita, claro, la recibí. 3 hermanas se unieron, una la movió, una la compró y otra prendió el mofle, como la hornilla. ¿Me la bebí? Claro, me gustó, sí. ¿Me revivió? Claro, gloria a Dios. Pero yo voy a cambiar con una congregación, porque yo le estoy sirviendo a Dios. Y yo sé que mi identidad está ¿dónde? En Dios. Entonces por eso tengo que ser ¿qué? Humilde. No una actitud humilde, sino un corazón humilde. Tú sabes, santo Dios, estoy achivado acá. Me quedé aquí dando vueltas. Por eso la palabra dice que Jesús no solamente era humilde, sino era manso. Porque la humildad y la mansedumbre tienen que ir mano a mano. Era un hombre que cuando se humilló no menospreció puso a un lado su, ¿cómo se llama? Su valor que él tenía como hijo de Dios, porque él tenía que hacerse menor para poder entonces ayudarnos. Pero también, para tú tener ese espíritu, tú tienes que recibir la mansedumbre. Yo te digo la verdad, a todos nosotros se nos sale el indio. Hello. Oh, es a mí solo nada más. Oh, gloria a Dios. Bueno, déjame predicarme a mí solo entonces, ¿está bien? Pero cuando... Bien, hay cosas que Dios va a permitir en tu vida para revelar lo que está en tu corazón. No sé. No es que Dios te quiere matar, ni que Dios que quiere que tú sufras. No, es que simplemente Dios te va a poner situaciones en la vida para que se manifieste lo que está dentro de ti. Tú sabes, yo no sé cuánto han visto, a mí me gusta ver eso cuando lo presentan, especialmente tienen unos programas, tengo mucho que no veo uno, pero lo he visto, ¿no? Que ponen unos caballos salvajes y le meten un palo aquí y un palo acá, ¿no? Entonces, como el caballo es salvaje, lo tienen que meter en un cajón de madera para que no se alborote.
Entonces el jinete se sube arriba. Entonces levantan los palos y usted sabe lo que pasa. El caballo se sale de los palos y comienza. Mira, y cuando son fuertes los caballos, no duran ni un minuto. ¡Bum! El jinete sale volando por el aire. Y tienen que venir los hombres, tú sabes, para agarrar el caballo y ponerle algo para que no le, ¿no? Como los toros, ¿no? Cuando están toreando. Yo creo que el del toro es mejor, ¿no? ¿Verdad? Porque el toro lo torean hasta que se desmaya. Así somos muchos de nosotros. Y nos paramos. Yo creo que el toro es mejor. Y nos paramos. Sí, porque no es que no. Y arrancamos otra vez. Y tú ves que los que han visto las cosas de toreo, ese toro llega un momento que él se. Y tú ves el que lo estaba toreando, va y le pone la mano. Pero si le hubiera puesto la mano al principio, le clava los cuernos. Eso es lo que quiere decir la palabra manso. Se usaba en aquel tiempo cuando un animal era domado. ¿Cuántos son mansos? En esta mañana. Mire que está a su lado y dice, ay, mi amor, está hablando de ti. Díselo a alguien, díselo a alguien. Mira, el pastor está hablando de ti, el Señor está hablando de ti, tú eres manso. O sea, ¿cómo tú sabes si tú eres manso? Porque eres dócil. ¿Y cómo sabes si eres dócil? Que cuando te sueltan, estás tranquilo, como un caballo salvaje, ¿no? Tú sabes que se montan y al otro día vuelven y se montan y lo tumban. Al tercer día ya el jinete, en vez de quedarse un minuto, se queda 5 minutos, pero ¡pum! Y después se cae porque es mucha la fuerza y se tiene que agarrar. ¿Tú lo has visto? Le ponen una soga pequeña y lo tira. Pero llega un momento, después de una semana o dos, que el caballo comienza a pararse, pero se mueve menos. Y llega un momento donde no tienen que ponerle un establo entre madera. El jinete va, se sube y el caballo se queda tranquilo y dice vamos, y comienza a caminar manso. Le dicen por aquí, le jalan ¿no? Lo que ha montado el caballo, usted le jala la cosa y se van por acá. Y si es para acá que usted quiere, le jala acá y él se mueve. Si quiere que se pare, jala los dos suavecitos y él va y se vuelve. Y si, ¿cómo estos caballos aprenden? Porque fueron domesticados. Entonces, ¿dónde Dios te va a crear mansedumbre? Cuando tú entiendes que tú eres un hijo de Dios y que le vas a servir a Dios desde una perspectiva de humildad y de mansedumbre. Yo no sé qué grado tú necesitas para ser domado o domada. Solamente el Espíritu Santo lo sabe. Yo sé lo que me toca a mí, allá lo que le toca a usted. ¿Está bien? Porque si estoy predicando, mire, tengo para acá también. Cada uno de nosotros necesita moldear su forma y dejar el orgullo a un lado. Deje el patriotismo. Por eso en el reino de Dios somos ciudadanos del reino. Deje ese patriotismo. No, que, bueno, voy a poner mi ejemplo. Que yo soy dominicano. No, deje esa porquería. Usted ahora es ciudadano del reino de los cielos. ¿No es eso lo que dice la Biblia? No, que yo soy de tal país. No, que yo vengo de tal. No, que yo tengo tal posición. No, que yo soy jefe de departamento.
Gloria a Dios por todo eso. Ese es el lugar donde Dios te ha dado para que tú ejerzas autoridad y traiga el reino de Dios a ese lugar. Pero nada de eso te va a capacitar para tú tener una identidad clara en el reino de los cielos. Tu identidad clara en el reino de los cielos es tu saber que Dios es tu Padre. Y si Dios es tu Padre, tú le vas a servir y le vas a servir porque tú sabes de dónde viniste, sabes a dónde vas, sabes quién eres. Nada te va a quitar, nada te va a hacer menos. Y entonces te vas a humillar y le vas a servir a los demás como si fueran superiores a ti. Y lo vas a hacer con un espíritu de humildad, reconociendo que el otro es mayor que tú. Y no solamente reconociendo que el otro es mayor que tú, sino que cuando el otro tal vez no te agradezca, como quieras vas a seguir dócil y manso y sirviendo con agrado y con amor al Rey de Reyes y Señor de Señores.